Bienvenidos amigos una semana más a vuestro programa Apuntando lo Alto. Llegamos al final de la temporada, queridos amigos. Han sido más de 20 programas los que hemos tenido en esta 12ª temporada, acompañándolos, sobre todo siempre trayendo y acercando las distintas situaciones que vivimos a lo largo de nuestra vida y a lo largo de todo este año, ¿no? Sobre todo todos esos grandes acontecimientos, situaciones o momentos de reflexión que necesitamos para dar respuesta también desde nuestra fe. Es lo que hemos querido de alguna manera hacer a través de este programa Apuntando lo Alto. Y en este último programa no podía ser de otra manera que no solamente despedirnos de esta 12ª temporada, sino recoger lo que ha sido, diríamos, el punto más importante, el acontecimiento más importante que hemos vivido a lo largo de este año, de este curso. El viaje del Santo Padre León XIV a nuestro país, España. Esto es lo que vamos a tratar en el programa de hoy. Hace apenas unos días concluía la visita apostólica del Papa León XIV a España, una semana que ha dejado mucho más que imágenes multitudinarias. El Santo Padre ha querido situar en el centro algunas de las grandes necesidades de nuestro tiempo: el diálogo frente a la polarización, la verdad frente a las ideologías, la cercanía a los más vulnerables y una iglesia que sea capaz de salir al encuentro de las personas allí donde viven y donde sufren. Hemos visto plazas llenas de jóvenes, momentos de profunda adoración y encuentros con migrantes, personas acompañadas por Cáritas o víctimas que reclaman escucha y reparación. Hemos escuchado al Papa recordar que nadie puede acercarse a Dios olvidándose del hermano y que la reconciliación sigue siendo un camino necesario para nuestra sociedad. Más allá, como digo, de los actos y de las cifras, quizás el legado más importante de esta visita sea una invitación sencilla y exigente a la vez: volver a construir puentes, recuperar la cultura del encuentro y vivir una fe que no se encierre en los templos, sino que ilumine la vida cotidiana. La pregunta que queda abierta, podríamos decir algo así, es si esta semana será simplemente un hermoso recuerdo o el comienzo de una renovada esperanza para la Iglesia y para toda la sociedad española. Bueno amigos, como decía en la editorial, al comienzo del programa, hoy es especial. Es especial por dos motivos. Uno, porque es el que de alguna manera termina esta temporada, con el que finalizamos después de todo este curso que empezamos un poquito más tarde, los cambios que pudo haber, ¿no?, de lo que habíamos hecho hasta ahora en nuestros años, y un poco los temas que tratamos también abordamos un poco más pensando ya no tanto directamente en los jóvenes, sino en todas las realidades y en todas las edades y en todas las situaciones. Y así lo hemos tratado de hacer durante todos estos programas con los invitados que hemos tenido, personas que fueran especialistas en los temas que abordábamos, y sobre todo con un fin de poder crear esos espacios de diálogo y de escucha tan necesarios hoy y que muchas veces no podemos tenerlo, y hemos intentado aportar nuestro granito de arena a través de Apuntando lo Alto. Y el segundo motivo por el que es especial este programa con el que cerramos la temporada es porque, bueno, pues queríamos abordar algo tan importante. Yo creo que es lo que ha marcado este curso y que quedará para siempre en nuestro corazón de todos los cristianos de España, este viaje apostólico del Papa León a nuestro país, y que de alguna manera, como digo, va a marcar los próximos años, tanto en el trabajo, en la reflexión, como en la vivencia de nuestra fe, y también de ese acercamiento a todas las realidades, como él nos ha insistido. Acompañándome, como siempre, a lo largo de toda la temporada, mis dos grandes colaboradores, codirectores del programa, Dani y José. ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad. Muy bien, muy bien. Y hoy creo que van a cambiar las tornas porque creo que por primera vez te vamos a preguntar Bueno, también a ti vamos a cositas. hacerlo ahí un poquito. Hoy te encontré ahí, ¿eh? ¿Qué tal el fin? ¿Cómo veis el fin de la temporada, todo este verano, ya que viene por delante? ¿Cómo estáis? Estaba echando la vista atrás mientras te escuchaba jolín, la verdad es que ha sido una buena temporada. Han venido muchos invitados, programas muy interesantes.
Y se ha notado Sí, la sí. nueva dirección del programa. Sí, sí, Se está sí. notando. La madurez yo diría. Sí, yo creo que le estamos dando otro toque, ¿verdad? Que era Sí. importante. Y bueno, iremos avanzando si Dios quiere. Absolutamente. Y siempre con el deseo de ir aprendiendo entre todos. Bueno, os pido una valoración rápida desde la experiencia que habéis vivido dentro de las posibilidades que habéis podido tener de estar cercanos, diríamos, a lo que ha significado el viaje del Papa. Uno puede haber estado directamente ahí Ujú. o lo puede haber vivido a través de los medios, ¿no? ¿Qué balance rápido haríais, Dani y José? No sé, yo es que le pondría un 12 sobre 10. Ha sido como mucha esperanza, mucha gente, como una sensación que a lo mejor parecía desconocida o olvidada en España. Increíble, increíble, increíble. Además, tú cuando vino la última vez el Papa Benedicto en el 2011 serías un chavalín. Sería un chavalín, me acuerdo de pocas cosas, me acuerdo, pero nada que ver, ¿eh? De verdad. José Vid andarías por ahí también, Sí, claro. sí, sí. Yo sí que me acuerdo del momento en el que la vigilia de la JMJ de Madrid, el momento en el que salió Salió la la custodia, que custodia. todos los Ah, toreanos yo sí, creo que sí, sí, sí. gritamos de alegría en plan de esa es nuestra. Bueno, ¿y qué balance dirías tú también, José Vid? ¿Cómo... Yo diría que es todos los mensajes que nos dio no son para ese momento, no son para el viaje, sino que son de reflexión para muchos años. Es lo que has dicho tú, ¿no? Que es para ahora sentarnos y reflexionar cada uno del mensaje, de las palabras que nos dijo, tanto ya fuera a los jóvenes en la vigilia, ya fuera en el Congreso de los Diputados, ya sea a los sacerdotes. Yo creo que es de reflexionar para todos. Ujú. Bueno, pues mirad, vamos a hacer una cosa, porque yo creo que esta vez no tenemos invitados aquí presenciales, como hemos hecho durante toda la temporada, que vuelvo a insistir, es poner en valor, ¿no? El trabajo que hemos intentado hacer, ¿no? De tener todas las semanas un programa con un invitado y poder dialogar, ¿no? Pero esta vez no vamos a tenerlos porque son personas las que vamos a tener aquí hoy que tienen muchísimas tareas, muchísimas responsabilidades, pero al mismo tiempo son personas que han estado muy cercanas a todo lo que ha sido el viaje del Papa y que nos lo pueden contar de primera mano. Ujú. Así que nos vamos a ir, lo primero, donde fue la primera parada del Papa, que fue a Madrid, y vamos a hablar con Laura Moreno, que ha sido la responsable de todo lo que podríamos decir se ha organizado, que hemos visto, que hemos vivido tan maravillosamente en Madrid durante la visita del Papa. Laura, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Raúl. Buenas tardes a Muchísimas gracias por todos. estar aquí con nosotros, de verdad, de corazón. Un gusto, un gusto. Laura, aparte de ser la responsable de todo lo que era el viaje, ella está muy vinculada al tema de juventud. Lo digo porque nos Así une es. desde hace ya unos años, que hemos trabajado juntos en distintos momentos, la delegada diocesana de Madrid de jóvenes, y bueno, pues hemos trabajado en muchos momentos y en muchas situaciones. Laura, lo primero, así para entrar un poquito en este espacio de momento de diálogo, ¿qué ha supuesto para la diócesis de Madrid, desde tu perspectiva, de todo lo que habéis trabajado y preparado, este viaje del Papa? Si pudieras hacer una pequeña balance ahora después de lo vivido, porque claro, todo el trabajo y todo estaba ahí, pero ahora ya eso ha pasado y ahora uno lo ve desde otra perspectiva. Si pudieras hacer ese pequeño balance. Lo fundamental es que ha sido, yo no sé cuál es la palabra, porque me surge huracán, tsunami, de gracia. Hemos recibido el don del Espíritu porque con el Santo Padre ha pasado Dios, ¿no? Quienes tenemos fe creemos en que en cada acontecimiento se siembra una semilla de reino. Y esto es lo que ha pasado en Madrid. Ha pasado el Santo Padre, muy esperado, evidentemente, por el pueblo, por los vecinos, no solamente de Madrid, sino de la cantidad de otros jóvenes y adultos que llegaron de distintos lugares de España. Y eso, creo que juntos hemos vivido el paso de Dios por España, por Madrid. Mm, Yo creo que, bueno, evidentemente ha estado marcado por varios momentos que han sido
que van a quedar en la retina de todos y en el corazón, yo diría, ¿no? Es decir, en lo tradicional, ¿no? Esa vigilia y esa misa que siempre, lo digo tradicional para los que llevamos viviendo y organizando jornadas mundiales de la juventud, que siempre ha sido como lo que vivíamos de la clausura, ¿no? La clausura de todas las jornadas mundiales era una vigilia y luego la misa, ¿no? En este caso la vigilia allí en la Plaza de Lima y luego la Eucaristía del domingo, pero también esos momentos bueno, pues ese momento de encuentro cultural, ese momento también con la Archidiócesis de Madrid y que fue en el Bernabéu, esos otros momentos que también no han sido tan, diríamos, mediáticos de mucha gente, pero que han sido muy puntuales. Laura, yo sé que es muy difícil lo que te voy a decir, pero si tuvieras que destacar uno, porque yo tengo el mío, ¿eh? Lo sabes perfectamente que yo me quedé Lo, encantado lo- con lo uno. sé, Me lo sé, lo gustaron sé. todos, pero hay uno que me gustó mucho. Pero, ¿cuál sería el tuyo? Bueno, como dices, es muy difícil porque la visita de Madrid fue pensada integralmente, precisamente como un camino pastoral, ¿no? Que tocaba a cada uno de los sujetos de la evangelización, de los sujetos de una comunidad, no solamente eclesial, sino una comunidad en la que la iglesia está en el medio, ¿no? Sé que el acto que tú destacas es el acto que hicimos en el Movistar Arena, el acto de tejer redes con el mundo de la cultura, de la universidad, de la economía, del arte, etcétera. Sí, un acto muy querido. Yo tengo que quedarme con el de los jóvenes, Raúl, porque no porque haya sido, como bien dices, una vigilia, y se eligió vigilia porque era el Corpus, era la vigilia del Corpus, y por eso se hizo una vigilia, podría haber sido un encuentro, y eso lo pensamos. Pero me quedo con ese acto porque fue muy cuidado, querido, organizado por cantidad de jóvenes, fruto de un camino pastoral de mucho tiempo y que justamente a que convergieron, ¿no? Como protagonistas, sino como invitados, casi 600.000 jóvenes. Entonces, por eso me quedo con ese acto, porque resume el trabajo pastoral y el protagonismo de aquello que en el 18 ya en la iglesia quiso hacer, ¿no? Que trabajar con los jóvenes. Ese acto Mm, fue hecho por más de 300 jóvenes representantes de movimientos, de asociaciones, parroquias. Cada aspecto de ese acto estaba cuidado por cantidad de jóvenes, y por eso me quedo con ese acto, ¿no? Ciertamente ese silencio en la Plaza de Lima, eh, luego entonando todos un canto de alabanza al Señor, en esta experiencia en la que el propio Santo Padre se corrió para poner el centro en quien es el centro, ¿no? Que es Jesucristo, es para mí el, el acto que resume, porque al otro día fue la Eucaristía, por supuesto, pero mm. allí se resume una experiencia pastoral muy rica. Mm. La verdad es que las imágenes, los que lo vivimos allí, vimos algo evidentemente de verlo in situ y poder sentir, ¿no? esa fuerza, ¿no? De estar allí en la presencia del Señor pero evidentemente luego las imágenes, el poder verlo en la televisión después, ver ese silencio de toda una castellana, diríamos, en silencio, con 500.000 personas jóvenes allí de todos los lugares de España, en silencio, adorando al Señor, eso impone. A mí me recuerda, lo decía ahora Josebi, a aquel momento, ¿no? En Cuatro Vientos, en el 2011, cuando la custodia, después de aquella tormenta que hubo, pues nos traía al Señor, nos mostraba al Señor, y de nuevo se hacía un silencio impresionante en aquel lugar, que yo creo que nos ha ido acompañando en todas las jornadas mundiales y que ya yo creo que es una de los grandes recuerdos de este viaje del Papa. Por decir también alguna, es decir, el gol del Bernabéu también estuvo bien, ¿eh? Laura, ese también Esa fue fue muy la bonito, ¿eh? síntesis, esa fue la síntesis. El Santo Padre ya se lo veía conquistado, ¿no? Conquistado por el pueblo de Dios, por el pueblo madrileño y español, que le había dado tanto calor que en el Bernabéu yo creo que cuando él entró, la verdad que impresionaba, ¿eh? Entrar es un estadio que en sí mismo impresiona, pero lleno de gente como estaba hasta el último asiento, y el sentido de fiesta con el que se estaba, creo que nos conquistó a todos. Evidentemente también al Santo Padre, que le tocó su fibra más deportiva. Y bueno, puesto en pie, Bueno.
dijo esa frase tan espontáneamente, pero con tanta fuerza. Don José ha hecho la diócesis en Madrid o algo así, la iglesia en Madrid ha hecho un golazo para siempre, ¿no? Sí, yo creo que esa es la frase síntesis. Yo creo que hay dos. En la vigilia él dijo, sed chispas de Dios para la humanidad. Sí, Y aquí dijo, bueno, esto es un golazo, ¿no? El golazo es la iglesia, una iglesia viva, peregrina, misionera, que se mostró en las calles de Madrid con una fuerza, una alegría y una espontaneidad que yo creo que contagió a muchísimos, ¿no? Con ciudadanos que con enorme respeto eh, acompañaron, aún los que no, quizás no se sentían invitados, pero acompañaron con enorme respeto y cordialidad una visita que podría haber sido muy molesta para los vecinos de Madrid, porque ocupamos todo el centro prácticamente, ¿no? Fue invadida la ciudad, pero invadida por una población alegre, una población feliz, que mostraba la posibilidad de una convivencia en verdad, una convivencia en paz, una convivencia en fraternidad, una convivencia en unidad a pesar de las diferencias, ¿no? O justamente con las diferencias. Entonces, ciertamente, este golazo mm, resume todo eso, ¿no? Estamos viendo las imágenes de la Eucaristía y de la sí, procesión. Bueno, esa manifestación de fe sencilla de un pueblo que recuperó o yo diría que tocó como novedad sus propias raíces, ¿no? Las raíces que están, las raíces de fe que están en el pueblo español, que han sido transmitidas a tantos pueblos de la tierra, particularmente América, que sabemos, ese día el mundo estaba mirando a Madrid, pero no por Madrid, sino que estaba mirando precisamente que algo diferente, algo muy especial estaba ocurriendo, ¿no? Más de 1.200.000 personas sencillamente se sentían comunidad en torno al Señor, en la fiesta del Corpus, ¿no? mm, Y un Santo Padre que yo creo que todos redescubrimos o descubrimos un poquito más, sí, conocimos un poquito más y creo que él se mostró al mundo eh, como un pontífice puente, un pontífice cercano, amable, cordial, con una mirada muy profunda, una mirada a cada uno, a los últimos, a los jóvenes, a los niños, como tú decías en el editorial al inicio. Y bueno, ciertamente. Entonces, todo ese conjunto, claro que ha sido un golazo, ¿no? Y hoy, en el contexto del Mundial, mejor lo podemos decir. Bueno, es un término que todo el mundo puede entender. mm. Yo creo que necesitábamos, ¿no?, de esta experiencia y necesitaba la sociedad española de esta experiencia, ¿no? Porque lo que hemos vivido durante las jornadas mundiales, cuando vamos a un lugar o otro, es cantidad de gente joven. Decimos de jóvenes, pero yo vuelvo a insistir, el 1.200.000 personas que había el domingo eran de todas las edades, familias, pero Más. muestran siempre que se puede vivir con respeto y vivir de una manera especial, sin montar escándalo ni jaleo y además y yo creo que necesitaba nuestra sociedad española también ver esta imagen de esperanza, de alegría y de gozo. Yo creo que ha quedado claro, te iba a decir cuál era el legado que nos había dejado el Papa en Madrid, y yo creo que lo has dejado bien claro ya, pero sí te voy a hacer una pregunta un poquito más allá, mirando hacia el futuro, porque todavía estamos en el presente, ¿eh? Todavía yo creo que estamos en esos momentos de vivir las mieles, como se suele decir, de lo que ha sido el viaje y nos quedará todavía un tiempo, pero luego hay que empezar a mirar hacia el futuro. Yo decía que después del día 12 de junio había un 13, había un 14, había un 15, un 16. Es decir, que la vida sigue y tenemos que seguir mostrándonos y tenemos que seguir viviendo cada día nuestra llamada, a la que el Señor nos ha puesto, cada uno en nuestro lugar y dando lo mejor de nosotros. Mm, ¿Crees que todas estas imágenes son maravillosas? Todas estas experiencias que hemos vivido, ¿eh? Esto que decíamos siempre en los jóvenes, cuidado con el efecto casera o Coca-Cola, como le llamáramos, ¿no? Que nos remueve, suelta toda la fuerza y luego... ¿Tú crees que esto va a ayudar de verdad en España, en nuestra sociedad española, en nuestra iglesia española, a una renovación de esperanza, de vida, de ir más allá muchas veces de lo que verdaderamente creemos que podemos ir? Yo creo que sí, Raúl, en la medida en la que cada católico, ¿no? Cada persona que hemos estado allí
seamos capaces de tomar conciencia de lo que realmente hemos vivido. Esto que yo trataba de decir al principio, que ha sido el paso de Dios, ¿no? El paso de Dios en cada uno de nosotros. Si eso es así, yo creo que sí, pero como son las cosas del Señor, no son mágicas, no cambian de un día para el otro, son semillas que en la medida en que, en este caso nosotros, ¿no? La iglesia, sepamos cuidar, cultivar, desarrollar a lo largo del tiempo, sin duda creo que algo tiene que cambiar. No hemos mencionado el mensaje del Papa en el Congreso. Yo creo que fue Importantísimo, claro. algo, sí, como tú bien dices, algo muy importante. El Papa, como sabéis, fue invitado por todos los grupos, por la presidenta del Congreso, y ese mensaje, bueno, es un mensaje que toca la historia, la cultura de España, devuelve a la sociedad lo mejor de ella misma y creo que nos hace pensar a todos, a pesar de un presente, bueno, que se nos presenta polarizado, se nos presenta hasta extraño en algunos aspectos, ¿no? Pero tenemos ese reto enorme, ese 1.200.000 y todos los que estaban también siguiéndolo por los medios de comunicación y los digitales, tenemos una responsabilidad. La semilla del verbo se siembra, pero nosotros somos los sembradores, ¿no? Y somos también los que luego tenemos que trabajar esa siembra. Entonces, en la medida en que eso lo hagamos, yo creo que por eso también el Papa apuesta tanto por los jóvenes. Ese encuentro, esa vigilia la pidió el Santo Padre, pidió en Madrid la Eucaristía del Corpus y un encuentro con los jóvenes. Lo demás fue una propuesta que la Iglesia de Madrid le hizo al Santo Padre. Pero esa vigilia, ese encuentro fue pedido por él y creo que fue pedido por todo lo que transmitió aquella tarde, porque en la medida en que los jóvenes sean chispas de nueva humanidad, la humanidad será nueva, ¿no? Y a nosotros nos toca acompañar esto, nos toca recrear nuestras conciencias, hacer un buen examen de conciencia también, que yo creo que en la sociedad española, bueno, ha habido intentos de desviar esta cultura tan preciosa, ¿no? Este tesoro que el Papa devolvió a través de los santos, a través del Camino de Santiago, a través de la Escuela de Salamanca, a través de la evangelización en muchos pueblos. Eso es España, junto con toda la realidad diversa, cultural, rica, que también tiene, pero esa raíz también está, no se la puede olvidar, mucho menos excluir, y creo que en la medida en que esa raíz ocupe el lugar que tiene que ocupar, toda la sociedad se recrea, ¿no? ¿En qué? Bueno, una convivencia más fraterna, una convivencia que sea inclusiva de todos, pero que también respete este lugar, este rostro de España, porque es uno de sus mejores rostros, ¿no? Mm. Así es. Pues muchísimas gracias, Laura, de verdad, por estar este ratito con nosotros, por habernos acercado lo que ha significado este viaje para toda la diócesis de Madrid, pero para toda España, evidentemente, De toda España, por desde lo que allí se supuesto. vivió y sobre todo, pues tenerlo de primera mano de alguien que ha estado tan trabajando en todo lo que ha supuesto esta preparación es la verdad que un gozo y una alegría para nosotros. Así que muchísimas gracias, Laura. Seguimos viéndonos en el camino, seguramente, en Seguimos, por muchas cosas. supuesto. Y muchas gracias por todo el trabajo, desde aquí a los voluntarios, a todas las personas que han participado y ayudado para que esto haya sido de verdad un momento, una semana, diríamos, de esperanza que va a dejar muchísima siembra en toda nuestra iglesia. Muchísimas gracias, Laura. Entonces, muchísimas gracias, Raúl, a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bueno, hemos escuchado a Laura y yo creo que nos ha Ha puesto. sido un buen resumen, Sí, ¿eh? nos ha puesto Sí, más los ojos como, sí, como que todavía muchísimo más abiertos, ¿no? Recordando cada momento. sí. Decíamos antes de lo que habíais hecho un balance, pero ¿qué es lo que más os ha gustado vosotros de Madrid, de lo que vivisteis pudisteis ver en distintos momentos de Madrid? Dani. Yo tengo que compartir la opinión de Laura. Es cierto que yo estuve presencialmente en la vigilia y estuve en la misa, Ujú. entonces tiene que ser uno de estos dos momentos.
Y yo te diría que la vigilia también fue el momento que más nos costó, el momento más tipo JMJ, de que estás 3 horas esperando, al final parece que ni vas a entrar, que manda a la policía a la gente a otro lado, como esos momentos de desesperación que luego se olvidan enseguida cuando ves el ambiente, cuando ves llegar al Papa, y tiene que ser ese momento. No quería copiarla al 100%, pero el momento de la gente cantando Tú, el único rey, el silencio anterior y posterior, es que es algo como que tú eras consciente de que estabas viviendo algo, por una parte histórico y por otra parte ese momento de gracia, de Espíritu Santo, de iglesia, de comunión. Entonces, ese momento para mí, sin duda, Te el de la quedas con eso. vigilia, fue excepcional. Tuve la suerte, además, de casualidad lo vivimos con los seminaristas de Toledo, de casualidad absoluta, y muy bonito, muy, muy, muy bonito. Mm. José, ¿a ti cuál te gustó de los que pudiste estar o ver? Yo ver, en este caso no pude estar físicamente, pero ver, yo me quedo con el del Congreso. O sea, ahí en el momento en el que nos dio un repaso a todos, yo creo, ¿no? La sencillez del cristiano, que ahí también voy a enlazar para preguntarte a ti, ¿no? La idea principal del ser humano, respetar la vida, ¿no? Respetar la vida desde, y que hemos hablado aquí en estos programas, ¿no? Desde que la concepción hasta la muerte, ¿no? El respeto al ser humano y tantas cosas. Y digo, jolín, esto no solamente se queda en lo político, esto no solamente se queda a la gente que nos dirige políticamente, ¿no? Sino también pues a los sacerdotes que nos acompañáis, que muchas veces pues también estáis ahí, ¿no? Al pie del cañón, aguantando con la gente, pues bueno, aguantando, entiéndeme, ¿no? Pero jolín, que escucháis muchas penas, escucháis mucho dolor del católico. Entonces, pues eso también para los sacerdotes, ¿no? Y luego también el mensaje que transmitió ahí a los obispos, ¿no? Pues eso, ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo pudiste vivirlo tú en ese momento? Eh, Bueno, yo tengo ahí curiosidad, ¿eh? a ver, yo tuve la suerte Ujú, de poder acompañar en todo el viaje, ¿no? Como participando como la comisión nacional, ¿no? De la conferencia episcopal, ujú, tanto en Madrid, Barcelona, como en las dos diócesis de Canarias. Y bueno, en el momento del Congreso no estábamos en el Congreso, ujú. porque justo al terminar el Congreso el Papa venía a la conferencia episcopal, Sí. ahí sí que estábamos. En esa plenaria donde se está viendo ahora mismo la llegada del Papa, estábamos en un lado, estábamos también los directores y pudimos escucharlo, ¿no? Es decir, yo puedo decir que las palabras que estábamos escuchando en el Congreso, si lo estábamos escuchando allí con todos los obispos dentro, juntos en la plenaria, fue un momento bastante importante. Yo creo que es una de las cosas que va a marcar a nivel de la sociedad española, podríamos decir, todo lo que ha sido el viaje del Papa. Hay muchas imágenes, muchísimos momentos, ahora recordaremos más en Barcelona, en Canarias, pero aquel momento, ¿no? En el que estuvo hablando a una sociedad muy polarizada, a una sociedad dividida, a una sociedad que se echa todo en cara, que estamos continuamente escuchándolo, que seguimos escuchándolo por desgracia, Ujú, pero que les habló con esa serenidad, con esa tranquilidad, que defendió, evidentemente, no es que defendió, simplemente mostró lo que es la verdad, la defensa de la vida desde el principio hasta el final, sin ningún tipo de imposición, en un lugar que, evidentemente, como algunos han dicho, ¿no? Aquí se ha votado a favor del aborto y a favor de la eutanasia, ¿no? Pero es llamativo. Fue capaz de decirles, esto es de verdad, esto es la verdad, esto es lo que debemos de defender y ayudar. Yo creo que es una de las cosas que nos ha impactado a todos. Aquel discurso, evidentemente, yo creo que es para leerlo, releerlo ujú. y para Sí, que se estudie y para que se trabaje, ¿eh? sí. Además, desde la Conferencia Episcopal se ha hecho una edición especial del discurso, solamente de ese discurso, para que se pueda difundir, trabajar y abordar tanto en los ámbitos políticos como en los ámbitos generales, ¿no? En todos los ámbitos en los cuales, porque yo creo que da unas grandes pinceladas de lo que debe ser o debemos vivir hoy, por supuesto desde el respeto y desde la diversidad, Ujú, ¿no? ujú, El mensaje cuando con los obispos, evidentemente en la conferencia episcopal, fue más pastoral, fue más de una perspectiva, diríamos, de mirada hacia la iglesia en España y de ese compromiso y esa llamada, sobre todo teniendo en cuenta de que debemos de salir a ese encuentro de las personas más necesitadas, de saber acoger, de saber reconocer también nuestras a veces tropiezos con el fin de poder ayudar a cicatrizar heridas y mirar hacia el futuro y sobre todo yo creo con la esperanza puesta en el camino que se lleva haciendo en la Iglesia española. Él destacó tanto el Congreso de Laicos como el Congreso de Vocaciones como dos grandes momentos y el camino en el que estábamos, en el proyecto pastoral en la Iglesia desde esos dos grandes congresos. Y yo creo que es una de esas cosas que además
a mí también personalmente pues me alegraron, ¿no? Es decir, que pusieran el Congreso laico, el Congreso de Vocaciones como ese camino en el que estamos en la Iglesia española, pues evidentemente fue un motivo de alegría, ¿no? Por destacar conforme a lo Sí, que sí, me sí, sí. preguntabas en este Sí. tema. Bueno, vamos a dar un salto, Ujú. ¿vale? Porque vivimos esos días de Madrid, donde vivimos, diríamos, dos acontecimientos a vigilia y la misa, de una participación inmensa de todos los lugares de España. Después esos otros acontecimientos que se vivieron, ¿no? Que hemos Ujú, estado ujú. repasando, pero desde ahí el Papa cogió un avión y se marchó a otro de las grandes urbes de nuestro país, otra de las grandes diócesis, que es Barcelona. Y allí evidentemente tuvo otros grandes momentos, otros momentos que quedarán también marcados en el corazón de todos los que lo pudieron vivir, tanto presencialmente como a través de los medios, ¿no? Yo recuerdo que además nosotros marchamos en tren, toda la comitiva de los obispos españoles y los que íbamos en la Comisión Nacional. Fue un viaje llamativo, ¿no? Porque íbamos todos en varios vagones, todos juntos, llegando, y además la verdad es que fue todo muy, muy bonito, vivirlo desde dentro. Bueno, pues vamos a acercarnos a Barcelona, y en este caso vamos a acercarnos con alguien que también ha estado en esa organización, diríamos, desde la Archidiócesis de Barcelona, colaborando activamente, participando y trabajando tanto en lo que sería la recepción de todos los momentos del Papa en distintos lugares, especialmente en la vigilia de Montjuïc, y también, por supuesto, en la Sagrada Familia, donde también evidentemente pudieron vivirlo, y que él nos lo va a contar de esa perspectiva. Estamos con nosotros alguien que es también muy querido y muy, por mi parte, y muy reconocido, porque lleva trabajando conmigo muchos años en muchas JMJ y en muchos encuentros, en estos congresos que ahora decía, Francesc Figueres. Francesc, buenas, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, aquí estoy, un poco lejos de Barcelona, pero bueno, aquí estoy. Te vemos Estoy bien, cerca de aunque la imagen no Lourdes, va muy bien, precisamente. pero te escuchamos bien. No, que decía que estamos aquí cerca de Lourdes, llegando hoy los enfermos en esta peregrinación diocesana, con 1040 enfermos y unos 200 jóvenes que van a acompañarles, y nos vamos a vivir esta experiencia tan bonita de Lourdes, con esa realidad de los vulnerables, aquella gente que viene con fe a ver a la Virgen y a recibir esa fortaleza y esa esperanza. Bueno, Francesc, vamos a recordar aquellos momentos en Barcelona, la llegada del Papa tan esperada, tan deseada, aquel primer momento, si no recuerdo mal, en la catedral, donde fue, diríamos, un primer encuentro, ¿no? Con las distintas realidades de la diócesis, y, bueno, desde ahí luego distintos momentos, como fue la cárcel, como fue la visita a la cárcel, como ahora nos cuentas tú un poquito, algunas de las parroquias también en las que estuvo, pero hubo un momento que también ha sido llamativo por el lugar, por el sitio, como fue Montjuïc, ese estadio olímpico que en el año 92 recibió la antorcha de ¿no? La llama de las Olimpiadas, ¿no? Y que se llenó de alegría, de gozo, de esperanza. Y es otro gran momento que ha sido, yo creo, una de las imágenes del viaje, a ese final apoteósico de la inauguración de la Torre de la Gloria en la Sagrada Familia. Cuéntanos, Francesc, qué ha supuesto, lo primero, qué ha supuesto para la diócesis de Barcelona desde tu perspectiva y de lo que tú has podido ya recoger durante estos días que han pasado el viaje? Yo creo que lo resume muy bien ver las imágenes de la cantidad de gente que salió a la calle, la cantidad de gente que quiso ver al Papa, la cantidad de gente que quiso escucharle, la cantidad de gente que pasó horas y horas y horas para poderle decir un hola. Y momentos así resaltados, para mí la vigilia, los 3 testimonios de los jóvenes, era una manera de tocar de pies al suelo. Momento también muy intenso en la prisión, con las 2 mujeres que explican su testimonio y que reconocen la realidad y que aceptan de estar donde están, y que gracias a la fe están viviendo ese momento. Y como el Papa les dijo esa frase tan bonita, que Dios les quiere tal como son, pero que las sueña mucho mejor. Y momento muy emotivo fue San Agustín, ese niño que pienso que le llegó al corazón del Santo Padre, que le llegó al corazón con aquellas preguntas, con aquella realidad de ese niño que tiene unos padres que tienen que trabajar muchas horas y que tienen dificultades y que tienen problemas, y cómo
Dios está allí, ¿no? Y el culmen final para mí fue pues la Sagrada Familia. Yo pienso que la Sagrada Familia ha sido el momento donde, bueno, pues la belleza, el testimonio de cómo un personaje como Antonio Gaudí, que vive todo un proceso de conversión construyendo la Sagrada Familia, es capaz de plasmar en la belleza ese misterio de esperanza, ese momento que nos hizo todos levantar la cabeza, alzar la mirada hacia esa cruz, hacia esa torre de Jesucristo, que es nuestra esperanza y nuestra vida. Yo resumiría un poco los momentos más importantes. Ha habido otros, ha habido el poder ver la gente en la calle, el poder oír testimonios de gente alejada que realmente pues, les ha impactado las palabras, les ha llevado como un aire fresco, un aire esperanzador. Gente que está alejada de la iglesia, que se están planteando, pues, bueno, pues este hombre ha tocado temas que para mí me han movido interiormente. Ujú. Podríamos decir, Francesc, que si hay un mensaje de los que ha dado el Papa en Barcelona, que evidentemente esos mensajes están hechos en una situación, en un lugar concreto, como los de Madrid en Madrid, Barcelona en Barcelona, pero que son mensajes universales y son mensajes para todos, ¿eh? Y son mensajes evidentemente para nuestro país y para toda nuestra Iglesia española. ¿Con cuál te quedarías tú que marque un poco la realidad concreta de la diócesis de Barcelona, de lo que está viviendo? Es decir, y con cuál te quedarías también de allí de Barcelona que pudiera de alguna manera darnos luz a todos? ¿Con qué mensajes concretos? Yo me quedo con una frase que ya la dijo en su momento Juan Pablo II: no tengáis miedo. Y él aquí lo ha repetido varias veces. Incluso ha repetido: sed valientes, dejad que Dios haga en vosotros. Realmente ha sido un papa que ha sorprendido, y a mí el primero, porque los mensajes, he leído algunos, no he tenido tiempo todavía de leerlos todos con profundidad, pero son mensajes para avanzar, para no quedarte donde estamos, para ilusionar, para realmente salir un poco en continuidad del Papa Francisco, ¿no? O sea, salgamos, montemos lío. Todos tenemos espacio en esta iglesia, y el Papa León XIV nos lo está recordando, y nos lo ha recordado con esa serenidad, con ese saber estar, esas palabras que llegaban realmente desde una profunda, pienso, convicción y espiritualidad de él, ¿no? Yo pienso que ha sido un papa que ha sabido encarnarse en la realidad. Incluso me preguntaban, ¿comparamos Madrid-Barcelona? No, no, es que no es cuestión de comparar, son realidades diferentes, y pienso que una de las cosas que lo hablaba el otro día en la radio es: seamos capaces de sumar. Esa diferencia nos suma, no nos resta, y somos, no busquemos diferencias. Madrid es una manera, Barcelona es otra, Canarias es otra, y esto pienso que es una riqueza muy grande. Ujú. Por ir acabando, Francés, se lo decía antes a Laura también, te lo comento a ti, es decir, son cantidad de imágenes, cantidad de discursos, de palabras, de momentos, de experiencias, de situaciones, todo ha sido muy intenso. Todas las personas que lo han vivido desde el acompañamiento con el Papa directamente, o todas las personas que lo han vivido en los distintos lugares, o todas las personas que lo han vivido a través de los medios, de las redes sociales, evidentemente ha quedado en el corazón de cada uno una vivencia impresionante, particular, por supuesto, que le ayudará, pero mm, ¿se puede quedar todo simplemente en algo que hemos vivido y ya? ¿O verdaderamente crees que esto va a poder significar un camino de esperanza renovado en nuestra iglesia y en nuestra sociedad española? Yo pienso, y ahora te voy a hablar a nivel personal y a nivel del equipo de Juventud de Barcelona, que lo hemos estado haciendo un poco la revisión, ¿no? Ha sido una visita que nos ha dado ilusión. Yo pienso, incluso te voy a decir algo que lo comparo un poco con el espíritu que vivimos en los Juegos Olímpicos del 92. Se nota una diferencia. La gente en la calle, cuando te ve, que sabe que has estado, te dicen: ostras, hay algo.
ha empezado algo, ha sembrado una semilla. Nuestra tarea es esta semilla cuidarla, que crezca, que florezca, que la gente encuentre en las iglesias esta cara amable, que la gente encuentre en las comunidades parroquiales esta realidad de acogida, de no verle como eres, no, decir, aquí estamos, ¿en qué te podemos ayudar? Que seamos capaces que realmente esta ilusión que se está viviendo en mucha gente, tanto en la iglesia como gente fue alejada de la iglesia, seamos capaces de cultivarla, custodiarla y que dé su fruto, porque pienso que es muy ilusionante lo que el Papa nos ha dejado y es muy ilusionante que se palpa en las parroquias, en las comunidades, en los colegios que han participado, en los grupos de jóvenes, que realmente alza la mirada, o sea, levanta esa mirada hacia la cruz, a pesar de todo lo que podamos vivir, todas las dificultades que podamos tener, a pesar de que seremos perseguidos, tendremos cerrar las puertas, seamos capaces de siempre mirar a esa cruz y que esto que el Papa nos ha sacudido, nos ha transmitido, sea esa fortaleza que nos empuje a florecer esta iglesia en Barcelona, en Cataluña y en España en general. Pues muchísimas gracias, Francesc, de verdad, por este ratito. Disfruta de ese lugar tan hermoso en el que estás y de esos días en Lourdes acompañando a los enfermos, que es una experiencia maravillosa y que va en esta línea, de lo que estamos diciendo y de lo que nos ha enseñado el Papa durante estos Exactamente. días. Pues nada, muchísimas No gracias, tiene Francesc. sentido vivir. Digo, Sí. no tiene sentido vivir lo que hemos vivido si no nos encarnamos en esas realidades, en estos Eso. enfermos, que los ves con esa ilusión, con esas dificultades, pero con esa ilusión para poder estar en la gruta de la Virgen y poder ahí esperar pues, que la Virgen les mire con misericordia y que Dios haga el milagro si es su voluntad. Y si no, pues que les dé fortaleza para vivir esa realidad que les toca vivir. Y nosotros acompañarla y aprender de esa realidad, porque de ahí se aprende muchísimo. Pues así es. Muchísimas gracias, Francesc, de verdad, por Gracias, este Francesc. ratito. Un abrazo A grande. vosotros. Hasta Venga, luego. cuidaros. Chao. Deu, deu. Bueno, pues nada, ¿qué os ha parecido las palabras de Francesc sobre ese viaje? O sea, visita, diríamos, del Papa a Barcelona, de todo lo que supuso Barcelona y también San Feliu de Llobregat, porque estuvo en la diócesis, digo, porque estuvo en Montserrat, estuvo también en una cárcel que es de la diócesis de San Feliu. Pero bueno, esos días allí, ¿qué os ha parecido lo que comentaba Francesc y qué os ha parecido, qué destacaríais, ¿no? de esa etapa? Pues me ha parecido un privilegio, la verdad, porque desde que sale de Madrid, ya como que, o sea, a mí no es que se me haga un poco más lejano, sino como que me entero menos de las cosas. O sea, por supuesto, vi las imágenes de la Sagrada Familia, las imágenes en la cárcel, etcétera, pero por lo menos hemos tenido la oportunidad de verlo de forma mucho más cercana. Y me quedo con lo que ha dicho de que no es que haya que comparar. De hecho, una de las cosas malas que me ha traído la visita del Papa es que he vuelto a mirar Twitter. Lo tenía ya encerrado, pero ahora estoy ahí otra vez. Y pues como siempre, pues muchas comparaciones, muchos chistes, feuchos de estos de políticos de Madrid, Barcelona, bueno, afeando un poco, sí, no sorprende, ¿no? Afeando un poco, pues algo que está siendo precioso. Y dice, no hay que comparar, porque es una visita diferente a una realidad diferente y lo bueno que ha hecho el Papa es encarnarse en cada una de las diócesis. Eso me ha parecido precioso. Sí. Como el hecho de que no es que no tiene sentido comparar esto. Estamos haciendo esta visita y ahora estamos haciendo esta otra. Y me quedo con eso, en cómo suma. Y fíjate, con humildad, como ha venido el Papa, como que se consigue poner a Madrid, Barcelona, España, Canarias, de acuerdo. Sí, sí, Y me quedo con eso, la verdad. Tal cual. No, y la verdad es que yo creo que cada momento, cada situación, como tú dices, tiene su porqué y su para qué. Y yo creo que el Papa se dio también a adaptarse a cada uno de los lugares donde está. En Barcelona, por supuesto que ha habido momentos impresionantes, como fueron aquellos testimonios, pero fue también ese momento, diríamos, de la Sagrada Familia, ¿no? Aquellos testimonios, pues la Sagrada Familia fue también un momento. Anda, mira, me suena esa cara, ¿verdad? Sí, Esos que están ahí. a mí también. Que están saliendo del mar. Eso fue en el momento del Madrid Arena, que al final el Papa nos saludó a los que pertenecíamos a la Comisión Nacional de Historia Preparación. manchega, historia manchega. Estábamos ahí varios de la diócesis de Toledo. Bueno, el grupo éramos 15 o 20 personas de toda España, pero en esa comisión estaba también Fran Ramírez como director de la subcomisión de Juventud y estaba Miguel Garrigós como director de la subcomisión de Familia y un servidor como director de la comisión de laicos, ¿no? Éramos un poco con otros varios sacerdotes y varios laicos de la conferencia episcopal los que formábamos parte de esa comisión nacional. Están las comisiones de cada diócesis
y luego una comisión nacional que, bueno, teníamos, pues Y- eso, acompañábamos en todo momento. ¿Y cómo es ese momento? O sea, tú saludas al Papa, ¿qué le dices? O Ajá. sea, es que Bueno, tienes yo qué sé. segundos. A ver, sí, son segundos, son segundos. Claro, yo ya he tenido la experiencia de vivirlo con otros papas, en concreto sobre todo con el Papa Francisco, en algunos saludos. Y claro, me he dado cuenta que cuando vamos y le contamos a veces siempre, pues soy de laico, soy de jóvenes, soy de tal, pues bueno, el hombre, pues muy bien, ánimo, Sí. tal. Pero si le cuentas una anécdota, una situación concreta, por lo menos el Papa Francisco, pero también me he dado cuenta que con el Papa León pasa lo mismo, él se queda como un poco diciendo, ¿qué me está diciendo, no? Y entonces entra en el diálogo. Yo, si veis, tengo un ratito ahí de pequeño Ajá. diálogo con él, y es porque, bueno, yo le recordé un momento, una situación, y él la recordó perfectamente. Ese momento fue en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, 2013, donde él, todavía sin ser obispo, era el prior, o vamos, o el superior general de los agustinos, le encargaron una catequesis a los jóvenes, que normalmente le daban los obispos y algún superior general, y ya le encargaron, y era una de las primeras veces que lo haría, o la primera vez que lo ha hecho en su vida. Ujú, Ya a lo mejor después lo haría como obispo, pero no como en aquel momento. ujú. Y entonces yo le recuerdo JMJ de Lisboa, perdón, de Río de Janeiro 2013, ¿se acuerda aquella catequesis? Y me queda, dice, sí, claro que me acuerdo. Todos los españoles que estaban allí, dice, sí, me acuerdo con todos los españoles. Digo, yo era el responsable, estaba acompañándoles, digo, y celebramos juntos en la Eucaristía. Guau, Y entonces el ostras. Papa me mira como diciendo, y fíjate, ¿dónde estoy yo ahora? Me dijo una expresión así como diciendo, y ahora yo soy el Papa, ¿no? Es Sí, decir, sí, sí. en aquel momento éramos dos sacerdotes celebrando juntos, Qué ¿no? Como fuerte, le ¿eh? habrá pasado a tantos otros que han vivido, han tenido esa experiencia, ¿no? Pero él se quedó, por eso esa risa final, porque él lo dijo como diciendo, fíjate, ahora cómo, ¿dónde estoy yo ahora, no? Es decir, soy el Papa, en una manera, en un tono súper sencillo y súper cercano. Bueno, Sí. otros evidentemente le comentaron alguna otra cosa, pero él la verdad es que nos atendía a cada uno tranquilamente, y son tantísima gente a la que saludó que fue impresionante. Pero bueno, ese momento ya queda ahí Sí, también para el recuerdo y sí. para la vivencia personal de cada uno, ¿no? Porque fue un momento, ya digo, que es maravilloso, Es ¿no? que Digo, eso se como, destacaba mucho en su viaje, la cercanía. O sí, sea, yo me acuerdo que parece que siempre voy a lo mismo, pero el momento en el que sale del Congreso y dice al chofer, no, voy a saludar a la gente de fuera. guau. No, Ese eso fue el momento... Congreso, no, fue en la conferencia episcopal. No, no, y En el Congreso al también. salir del Ah, Congreso también. en la conferencia episcopal es la anécdota que sale él, que va hacia la gente que está enfrente Ujú. y aparece una niña corriendo que se salta toda la seguridad y la acaba cogiendo él, pero se salta todos los estos de seguridad, una niña pequeña, y es curioso esa imagen, Jo, ¿no? Son muchas imágenes, es que son sí. muchos momentos. Mm. Ahora nos quedaría, ¿no?, recordar aquí lo que fue en Canarias, ¿no? Yo creo que el viaje a Canarias, a las islas, era como ese también recuerdo del Papa Francisco, ¿no? Que Ujú. estaba ahí con inquietud, ahí lo estamos viendo, su Sí. llegada allí al puerto. Bueno, primero tuvo un momento de encuentro en la catedral de Las Palmas de Gran Canaria y después fue al puerto, un acto donde era el lugar donde llegan todos los migrantes, Ujú. y con todas las situaciones de dolor y sufrimiento que se viven. Estaba lleno de gente de distintos, de distintas instituciones que se encargan del tema de la migración, muchísima gente que había migrado, estaban allí, ¿no? Y claro, la verdad es que te sobrecogía, ¿no? Es decir, llegar allí y verlo, y vivirlo, vivir ese momento, y cuando llegó el Papa, bueno, fue un momento de gozo para todos los, veían niños pequeñitos, ¿no? Que de África, de distintos lugares, y los testimonios también que hubo, ¿no? No sé si pudiste escuchar alguno de los Mm. testimonios, que eran impresionantes, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que fue un momento un momento como digo, el Papa Francisco soñaba en aquel momento, que el Papa León lo ha podido realizar, y que para todas las Islas Canarias, para las dos diócesis, tanto la diócesis de Canarias como la diócesis de Tenerife, ha sido un momento de esperanza, de ánimo y de aliento para todos los que están viviendo esta situación de la migración y que tienen que estar ahí en primera línea Ujú. trabajando, ¿no? No sé cómo lo visteis vosotros también, si pudisteis seguir algo de allí de Canarias, no sé si pudisteis ver algo. O sea, al final es como de todo el mensaje al migrante, ¿no? De que no es, eh, no, hay que respetar a la persona y hay que darle esas necesidades en su país, ¿no? Para que no sufra, no tenga que exiliarse, no tenga que huir, no tenga que, no es, ¿no? Porque, pues eso, hoy en día, que no el migrante, no, no sé qué, no, 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 ayuda a resolverle el conflicto, ayúdale a lo que Mm, le ocurra en el país, ¿no? Tanto gente que nos viene como gente de propia España que se va, ¿no? Ayuda al ser humano
a la raíz de lo que es la esencia en sí del ser humano, para que no tenga que mirar, no tenga que sufrir, ¿no? Mm. Porque yo ahí lo que vi es también, pues eso, los testimonios de gente que ha sufrido de verdad. O sea, y se muestra tal y como es, y le dice, oye, a mí me pasó esto. Mm. Yo, vemos la cantidad de gente, ¿no? que había en todos los sitios, en todos los lugares, aquí en las islas, evidentemente para ellos es algo histórico. Es decir, que un papa visite las Islas Canarias, dos lugares tan, digamos, con realidades tan pequeñas, situaciones. Que no te pilla de paso. No, No te no, pilla de claro, tiene que paso. ser una cosa que ha hecho así especial, ¿no? Pero Madrid, Barcelona, es decir, a mí me llamaba la atención cómo la gente salió a la calle, cómo ha llenado las calles. Hablaban de que el traslado que hubo entre la Almudena y el Bernabéu el lunes eran 7 kilómetros y tuvieron que, como estaba pactado, porque lo tenían que pactar, pero estaba tan lleno de gente que el Papa iba y tuvieron que al final bajarse, parar el Papamóvil, subirse en un coche normal para poder llegar a tiempo al otro lugar porque era imposible Wow. de la cantidad de gente que había en las calles de Madrid en ese traslado, ¿no? 7 kilómetros sin parar de haber gente, que eso es impresionante. ¿Y por qué? Porque había ganas de tener al Papa, de lo que transmite el Papa, de lo que trae el Papa, que es el Evangelio, que no olvidemos que detrás del Papa, evidentemente, está Jesucristo y está su palabra y el Evangelio, ¿no? Y decir que esto es fundamental. Y luego, fijaros, era curioso, ¿no? Porque nos llegaban alguna información de que en algún momento, claro, todo nuevo también con el Papa León. Laura le ha comentado, no hemos visto a un Papa más cercano y tal. Cuando estuvimos en el jubileo en Roma este verano, que el Papa estaba recién estrenado, Ujú. se le veía al hombre pues más tímido, le costaba. Ahora ya hemos visto un Papa que es el más suelto, más cercano, más. ¡Ay! Yo creo que hemos podido llegar hasta Tenerife, Canarias, perdón, Las Palmas de Gran Canaria. Sí tenemos. ¿Qué tal? No te escuchamos. Vamos a ver si la podemos escuchar. Nélida. No llega audio. Ay, no te escuchamos. Ahora, buenas tardes. Ahora sí. Buenas tardes. Lo siento, perdón. Puedes ponerlo Ahora en la horizontal. tecnología. Puedes poner horizontal el móvil. Ahí mejor, a ver si se da la vuelta, no se da la vuelta. Un momentito. Da igual. No lo tiene automático. No está automático, vamos a ver. Pues así. Bueno, así te vemos bien, en realidad, no te preocupes. Bueno, estábamos aquí recordando un poquito lo que fue esa presencia del Papa en las Islas Canarias, en las dos diócesis, aquel momento sobre todo de la llegada al puerto y de todo lo que luego se vivió, aquella celebración de la Eucaristía, aquellos momentos en el estadio insular, en Las Palmas. Cuéntanos, ¿qué es lo que ha dejado, diríamos, ahora mismo de pose, de gozo en vosotros? Porque yo me imagino que habrá sido impresionante. Sí, ya lo has dicho, Raúl, esa es una palabra muy impresionante. Además, dicho por todo, la palabra que más se ha repetido en nuestra diócesis, por grandes, por mayores, por jóvenes, es esa paz que transmitió, la paz que nos dejó en las Islas Canarias. Yo creo que la palabra que más se ha oído después de que ya su santidad nos dejara el 12 de junio fue esa. Incluso pues los fines de semana hablando con distintas comunidades parroquiales, gente que no se pudo acercar al estadio o al puerto de Arguineguín a compartir pues por su situación, gente muy mayor, que lo vieron desde casa a través de las señales de televisión, decía, es que a través de la tele también transmitía paz. Entonces tenemos una gran alegría, una paz, nos ha dejado esas palabras de esperanza de esa iglesia que quiere caminar sinodal, esa iglesia caritativa que se demostró pues a través de todos esos testimonios en el puerto de Arguineguín, pues creo que han sido pues una confirmación en la fe de todo ese camino recorrido, el trabajo pastoral que se está haciendo en la diócesis de Canarias, pues ha venido pues en su santidad a confirmarnos y a darnos ese halo de esperanza. Si tuvieras que destacar un momento de lo vividos, de los distintos momentos que estuvo con vosotros, ¿cuál destacarías a ti personalmente? ¿Cuál fue el que más te impactó? A mí me impactó dos tengo que señalar. Uno, verlo entrar por la catedral de Santa Ana. Mm, Bien, porque es el espacio pues que recorremos a diario, ¿no? Todos los diocesanos y ver entrar a su santidad pues por la catedral fue muy emocionante. Pero ya luego pastoralmente, litúrgicamente, el silencio que reinaba en el estadio con la Santa Misa a las 6:30 de la tarde.
ese silencio en la Eucaristía, donde se congregaron entre los tres espacios más de 45.000 personas y con esa adoración que se vivió, esos momentos de oración de fe, creo que fue muy reconfortante y además muy esperanzador para la iglesia que peregrina en Canarias. Mm. Yo recuerdo, Enelida, que nos fuimos ya por la noche después de cenar, algunos sacerdotes, fuimos a dar un paseo por allí alrededor de la catedral y ya que estábamos allí, íbamos acercándonos al balcón donde estaba el Papa, íbamos a decir en broma, Papa León, asómate al balcón, pero llegamos tarde, porque ya me dijiste que acababa de salir cuando llegamos nosotros. Es así, ¿verdad? Que salió al También. balcón en ese momento ahí, muy íntimo, muy particular por la noche, ¿verdad? Sí, ese también fue un momento muy emotivo, muy íntimo, que terminaba ya de cenar y entonces ya dentro de la residencia del Palacio Episcopal, pues se oían las voces que estaban en la Plaza de Santa Ana. Como bien dice con Papa León, pues asómate al balcón y salió, ¿no? Y esas palabras también que dio de agradecimiento por la acogida que había tenido en Canarias, o ese sentimiento, esa nana típica de Canarias, el arroró, que nuestras abuelas y nuestras madres usaban pues para dormir cuando éramos pequeños, pues como el Santo Padre se le dijo estaba ya cansado y se iba a descansar, pues se le cantó esa nana también en directo. El motivo también fue pues por la mañana tras el desayuno y cuando se despedían en el Palacio Episcopal, también había un silencio, pues justo cuando los despedíamos en la puerta del obispado y un niño era el que lloraba, un recién nacido, pues apenas de un añito, y el Santo Padre lo carga en sus brazos y el niño Mm. paró de llorar. También fue un momento muy emotivo. Sí, eso no lo hemos comentado, pero la cantidad de niños que habrá cogido el Papa a lo largo de todo el viaje ha sido impresionante, ¿eh? Sí, sí. O sea, luego dicen que la natalidad está un poco baja. Vamos, está No baja, se notó, ahí no pero se no se notó. notó. En el viaje del Papa no se notó. Lo escondimos bien, lo escondimos bien. Sí, sí. Enelia, para acabar, es decir, ¿qué crees que, no solamente desde la perspectiva de las Islas Canarias, sino desde toda esa visión de lo que el Papa nos ha querido dar y mostrar a lo largo de todo el viaje, ¿tú crees que verdaderamente esto no se va a quedar en una experiencia, en un momento, en algo que hemos vivido maravilloso, sino verdaderamente va a crear una búsqueda de renovación, de intentar de alguna manera seguir sembrando con más fuerza, con más ilusión en toda nuestra iglesia española, en toda la sociedad española? Sí, por supuesto, yo creo que sí. Yo creo que el mensaje de alzar la mirada ha quedado y ha quedado implantada en nuestros corazones, en los corazones de todas las diócesis, de todos los cristianos que peregrinamos en España. Por esa sensación, creo que de ver una iglesia que quizás esas personas que en algún momento se alejaron o que no han caminado con nosotros, han visto y han descubierto una iglesia caritativa, una iglesia peregrina, una iglesia que ora, pero una iglesia que está también muy pendiente de todas las personas que sufren, de los más vulnerables. Y ha sido unos testimonios preciosos que ha llevado a mucha gente que se acercó quizás pues por ver a su santidad, por ver al Papa León o tener el Papa entre nosotros sin ser cristianos o sin ser practicantes quizás, y han descubierto que merece la pena seguir el mensaje de Jesús, que llevándonos de él de la mano, estamos ayudando a muchas personas, que yendo con él podemos crecer como sociedad, que caminando juntos podemos, lo he dicho en varias ocasiones, construir otro mundo que es posible. Y creo que ese mensaje, poquito a poco, con los testimonios, con las palabras que su santidad nos dejó en las distintas Eucaristías, ha hecho y ha transformado corazones entre nuestros hermanos. Mm. Pues muchísimas gracias, Enelida. Nos quedamos con esto que nos acabas de comentar. Yo creo que es uno de los mensajes que calan, ¿no? Después de todo lo vivido y después de ver pues, a un pueblo entregado, también abierto, con esperanza, con ilusión, con heridas, con esperanzas, con todo lo que es la vida, pero de verdad deseosa de haber recibido al Papa y de saber lo que significa, lo que hay detrás del Papa, sobre todo que es en el Señor, y su mensaje, su palabra, que tiene que transformarnos. Bueno, muchísimas gracias, Enélida, de verdad, por este Gracias. ratito. Gracias a ¿eh? ustedes. Y mucho Muchas ánimo. gracias, Hasta Enelida. luego. Gracias. Adiós. Adiós. Bueno, amigos, vamos acabando el programa, ¿no? Porque Sí. hoy está siendo nuestro programa final de temporada, pero Se está evidentemente notando, se está notando. Pero merece la No, pena, ¿no? Este apoteósico, programa especial apoteósico. tenía que ser así, teníamos que acabar así, ¿no? Es que daros cuenta de una cosa, apuntando a lo alto. Ujú.
¿Qué hacemos cuando apuntamos a lo alto? Alzar la mirada. Alzar la mirada. ¿Y qué hacemos? Alzamos la mirada. Es que estábamos totalmente en Las piezas se sintonía. encajan. En que sí, que sí. sintonía total. En sintonía total. Bueno, vamos a ir acabando. Vamos a ir acabando porque, bueno, pues hemos extendido este programa, pero merecía la pena por tener aquí a 3 de los responsables, diríamos, de las distintas diócesis en las que el Papa estuvo, de todo lo que se ha vivido, escucharles y también por compartir nosotros esa inquietud y esa alegría de lo que ha supuesto. No sé si queréis, para ir acabando, decir alguna frase, recordar alguna idea, alguna cosa de lo que ha sido el viaje, al destacar algo, lo que os venga ahora mismo así, lo más que surja del corazón. Es Dani. poco original, pero se me ocurre el alzar la mirada de como a lo mejor una sociedad un poco cabizbaja, dividida, cansada, tan cansada que ya está hasta como sin ganas de luchar, de mejorar y tal. Y de repente llega el Papa y en muchos aspectos, en los barrios, en la televisión, en las redes sociales, como que realmente se alza la mirada, en plan, más esperanza. Oye, que de esto se sale, que podemos ser mejores. Pues eso. Josemi. Yo diría que también, ya añadiendo algo, porque tú He ya hecho Dani, varias frases, le has varias hecho varias frases. Perdón. Yo también diría la humildad, ¿no? La humildad con la que hay que hacer las cosas, que no hay que hacer grandes cosas, ¿no? Como mucho jaleo. Jolín, la vigilia fue algo como silencioso, no hicimos un conciertazo tal para decir aquí estamos los cristianos, no, sencillez, ¿no? Humildad. Yo creo que es eso, ¿no? Recordar mucho pues esas palabras del Papa y quedarnos realmente con ello, pero que cale de verdad. Yo diría eso, que nos cale. Ahora que tiene la palabra, Josebi, aunque es el último programa, di Sí. nuestras redes sociales donde nos pueden seguir todo y poder los 20 y tantos programas que hemos hecho, ¿no? Sí, Y los así. anteriores temporadas. Más de 20, claro, Más de 20. más de 20. Recordad que podéis ver pues, este capítulo y los anteriores en los canales de Instagram, Facebook y YouTube de Radio Televisión Diocesana de Toledo y en nuestro perfil de Instagram de Apuntando a lo Alto. Y nada, amigos, llegamos al final también de nuestra temporada número 12 de Apuntando a lo Alto. Quiero agradecer de aquí a todos los que nos seguís a través de las redes, a través del programa, directamente del canal diocesano, pero especialmente quiero agradecer a todos los que trabajan detrás de las cámaras, ¿no? A todos los que están en la producción, en las cámaras, en todo lo que es realización del programa, que nos ayudan a que evidentemente podamos dedicar este tiempo a poder conversar, dialogar, a abordar distintos temas, como digo, de hoy, temas que evidentemente queremos ofrecer y que queremos dar un espacio al diálogo y a la escucha dentro de lo mucho que hay, pero bueno, siempre desde esta perspectiva de nuestra identidad y de nuestra fe en Cristo. Y es lo que hemos intentado hoy. Yo os invito, por supuesto, a que ahora, como siempre, acabemos nuestra temporada apuntando a lo alto, pero hoy sí que os invito de una manera especial a que alcemos la mirada, alzad la mirada. Yo creo que ese es el gran mensaje que tenemos ante nosotros y nosotros vamos a intentar, si Dios quiere, el próximo curso, la próxima temporada, 13ª, seguir aquí con Josebi, con Dani, a los que les agradezco muchísimo, y espero seguir contando y que sigamos contando juntos en hacer en este programa el próximo año, que lo hagamos de gozo, lo hagamos todos a la vez hoy, ese alzar la mirada apuntando a lo alto.